El material que vamos a utilizar es un gancho del número 2.5 y estambre delgado apto para tejerse con este mismo número de gancho en color miel y blanco. Comenzamos con el estambre en color miel, hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo, en esta vuelta número 1, vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior 2 medios puntos juntos. En el siguiente punto un medio punto y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente punto hasta terminar con 12 puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 3 con una cadena. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Después 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos, uno en cada punto. Terminamos esta vuelta con 16 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Comenzamos la vuelta número 4 también con una cadena. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 3 puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Esta vuelta se debe terminar con 20 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena y vamos a tejer la vuelta número 5 que va a llevar también 20 medios puntos. Hacemos entonces un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Hasta aquí llevamos 5 vueltas, de la vuelta 6 a la vuelta 33. Vamos a ir disminuyendo un punto en una vuelta sí y en una vuelta no. Comenzamos entonces la vuelta número 6 con una cadena y voy a hacer la primera disminución. Saco un punto del mismo punto donde cerramos la vuelta anterior y saco un punto del siguiente punto. Los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la disminución. Vamos a tejer ahora entonces 18 medios puntos, uno en cada punto, y esta vuelta número 6 debe terminar con 19 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. En esta vuelta, que fue la vuelta número 6, hice una disminución, por lo tanto en la siguiente vuelta voy a tejer 19 medios puntos, un punto en cada punto, que son los mismos que me quedaron en la vuelta anterior. Cerramos esta vuelta número 7 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, y en la vuelta número 8 nos toca hacer disminución nuevamente. La disminución en la vuelta 6 se hizo al principio. En esta vuelta número 8 se va a hacer a la mitad. No vamos a contar exactamente los puntos, simplemente con doblar vamos a ver que sobre estos 2 puntos que quedan en el doblez voy a hacer ahí la disminución. Comienzo entonces con una cadena a la vuelta número 8. Aquí ya puedo hacer la disminución y termino la vuelta con un medio punto en cada punto de los que me quedan y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Esta vuelta número 8 debió terminar con 18 puntos. Ya que hice disminución en esta vuelta, voy a hacer una vuelta sin disminución. Comienzo con una cadena y tejo un medio punto en cada punto. La primera disminución en la vuelta 6 se hizo al principio de la vuelta. La segunda disminución en la vuelta número 8 se hizo en medio, en el lado opuesto.
En esta vuelta número 10, la disminución se va a hacer ahora al contrario. En vez de en este punto primero y después en este, doblamos de esta manera. Aquí está el cierre de vuelta o el inicio de la vuelta, y aquí la disminución. Ahora se va a hacer primero del lado derecho, dejo los puntos que estén de este lado, hago la disminución y termino haciendo un punto en cada punto. Después una vuelta de medio punto, de un punto en cada punto. Enseguida una disminución nuevamente, pero ahora se va a hacer del lado izquierdo, viendo los puntos de esta manera. Entonces vamos a hacer disminuciones en una vuelta así y en una vuelta no, hasta tener 35 vueltas en total. La primera disminución que hagan es al principio de la vuelta, la siguiente en medio, en el lado opuesto, la siguiente doblando en sentido contrario del lado derecho, y la última en el lado opuesto, o sea, del lado izquierdo. Y así vuelvo a tejer nuevamente una disminución aquí, después aquí, luego acá y por último acá. Conforme va cerrando el tejido, hay que ir colocando relleno. El que ustedes acostumbren, cualquier fibra para rellenar les sirve. Y les repito, en una vuelta se disminuye un punto y en la siguiente no se hace ninguna disminución. Vean cómo va quedando. Hasta aquí llevamos 33 vueltas. Es opcional el cambiar el color del estambre en las vueltas 28, 29, 30 y 31, aunque pueden hacerlo en el mismo color miel. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 34 y en ella vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 12 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 35, que va a llevar un medio punto en cada punto, en total nuevamente 12 medios puntos. Comenzamos la vuelta número 36 con una cadena. Vamos a hacer solo disminuciones, una enseguida de la otra. Sacamos un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la disminución. Vamos a tejer 5 más. Saco un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Antes de terminar esta vuelta hay que colocar nuevamente un poco de relleno que no sobresalga, y al terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo dejando aproximadamente unos 30 centímetros para poder hilvanar en la base, en esta parte,
y poder fruncir un poco. Ahora vamos a hilvanar. Con ayuda de una aguja lanera vamos a levantar solamente el hilo exterior de cada una de las cadenas, que en total son 6. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba en cada punto. Tiramos del hilo. Damos solamente unas 2 puntadas y pasamos a la base de la primera vuelta de 12 medios puntos. Aquí vamos a dar una puntada de derecha a izquierda, o sea, como hacia atrás. No vamos a coser hacia adelante, hacia atrás, y salgo por el siguiente punto. Esto es con el fin de fijar el hilo y que no tire de este lado. Ahora sí vamos a pasar esta aguja por cada uno de los puntos en su base, o sea, en la parte de abajo de la vuelta, hasta rodear por completo. Tiramos del hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Y de esta forma nos queda ya terminado. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.